Hola, hoy vamos a hacer una pausa para sumergirnos en esas preguntas que de verdad importan, las que van al fondo de nuestra labor como docentes. Juntos vamos a explorar la raíz filosófica que nos sostiene y el corazón que le da todo el sentido a nuestra vocación. Y bueno, este espacio de reflexión va dirigido con un cariño muy especial para quienes cursan la maestría en educación en el campus UAPEP Tehuacán. Ojalá esto sea el inicio de una conversación que enriquezca todo su camino de formación. A ver, partamos de una idea que es fundamental. Si pensamos que enseñar es solo una serie de técnicas, la estamos vaciando de su alma. Educar, en su esencia más pura, es un acto filosófico. Nos pide tener una postura clara frente al mundo y, sobre todo, frente a la persona que estamos ayudando a formar. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el corazón del asunto. Luego nos meteremos de lleno con 3 preguntas clave sobre el fin, el contenido y el arte de enseñar. Y cerraremos viendo cómo todo esto nos ayuda a construir nuestra propia filosofía, una que sea sólida y, sobre todo, nuestra. Empecemos, pues, por el corazón de todo esto. Muchas veces la palabra filosofía suena a algo muy abstracto, ¿verdad? Como algo lejano. Pero en nuestra profesión es justo lo contrario. La filosofía de la educación es nuestra brújula, la que guía cada pequeña y gran decisión que tomamos en el aula. Es, literalmente, el cimiento sobre el que construimos día a día. Y aquí llega la primera gran pregunta, quizá la más importante de todas. Esto no va solo de qué materia damos, sino de a quién estamos formando. ¿Qué ideal de persona tenemos en la cabeza? ¿Qué valores, qué habilidades queremos sembrar? Esta pregunta nos obliga a ir más allá del día a día y a pensar en el propósito final, en el para qué de todo nuestro esfuerzo. La filosofía nos echa una mano precisamente con ese ¿para qué? Nos empuja a definir, con claridad, un ideal de persona. Porque, seamos sinceros, sin esa dirección, nuestro trabajo corre el riesgo de ser solo un conjunto de actividades sin un norte claro, sin un impacto que de verdad perdure. Miren, Alfred North Whitehead lo expresó de una forma brillante. La claridad en nuestro propósito no es un extra, es la base para que seamos eficaces. Saber con precisión qué queremos que aprendan, y no hablo solo de contenidos, sino como seres humanos, esa es la verdadera clave del éxito. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no hay una única respuesta correcta. Por un lado, gente como Maritain nos habla del crecimiento interior, de la búsqueda personal. Por otro, Dewey se enfoca más en cómo contribuimos a una sociedad mejor, más democrática. ¿El individuo o la comunidad? ¿O un equilibrio entre ambos? La respuesta que elijamos ya está dibujando nuestra filosofía. Muy bien, pasemos a la segunda gran pregunta. Una vez que tenemos más o menos claro el para qué, tenemos que justificar el qué enseñamos. Es hora de poner nuestro currículum bajo la lupa. Esta pregunta nos desafía a dejar atrás el típico ¿por qué siempre se ha hecho así? ¿Por qué este libro y no otro? ¿Por qué esta fórmula matemática? ¿Por qué este hecho histórico en particular? Cada pieza de conocimiento que compartimos en el aula tiene que tener una razón de ser y una razón de peso. Kant aquí nos lo dice sin rodeos. Si no podemos defender por qué un contenido es valioso, a lo mejor no debería estar ahí. Esto nos exige una reflexión muy honesta sobre el valor real de lo que enseñamos y por qué creemos que merece la pena ser aprendido. Y John Dewey le añade una capa más. Ojo, no es suficiente con que el conocimiento sea útil para el futuro. Tiene que tener un valor aquí y ahora. El aprendizaje debe ser una experiencia que se disfrute, que sea valiosa en sí misma, no solo un trámite para conseguir algo después. Con todo esto, llegamos a la tercera pregunta, la que define nuestro oficio, nuestro arte, el cómo, el arte de enseñar. Esta es una pregunta que ya se hacía Platón en el Menón, hace siglos, y sigue totalmente vigente. ¿Somos simples transmisores de información? ¿O más bien facilitadores de un descubrimiento que solo puede nacer dentro de la mente de quien aprende? Kant nos regala aquí una distinción potentísima. A ver, ¿estamos entrenando para que repitan una acción, casi como un animalito, o estamos iluminando para enseñar a pensar? La diferencia es abismal y define por completo la clase de educador que somos. Aristóteles nos da otra pista genial. Nos dice, un momento, no todo se aprende de la misma manera. Hay conocimientos que se pueden enseñar directamente, con instrucción, pero hay otras cosas, como la ética, la empatía o la resiliencia, que solo se aprenden con la práctica. Esto nos dice que nuestro cómo debe ser flexible. A veces seremos instructores, otras, y quizá las más importantes, seremos diseñadores de experiencias. Y Gilbert Ryle lo remata de una forma muy clara. El aprendizaje de verdad, el que se queda, solo se ve cuando la persona es capaz de hacer las cosas por sí misma. Quizá nuestro papel más importante es crear las condiciones para que ese momento de autonomía y confianza llegue.
No se trata de entregarles todo hecho, sino de ser catalizadores de su propio cambio. Y llegamos al punto clave. Bien, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Cómo pasamos de la reflexión a la acción? ¿Cómo convertimos estas grandes ideas en un marco personal que de verdad nos guíe en el día a día? Pues miren, estas 3 preguntas no son un examen, son nuestra caja de herramientas. Son los 3 pilares sobre los que podemos construir una filosofía educativa que sea coherente, que esté viva. El para qué, el qué y el cómo. Ese es el ADN de nuestra práctica como docentes. Porque al final, dedicar tiempo a pensar en esto es lo que convierte un trabajo en una verdadera vocación. La filosofía es esa raíz que nos da firmeza cuando las cosas se ponen difíciles, y es el corazón que le bombea a propósito a cada minuto que pasamos en el aula. Nos recuerda por qué estamos aquí. Todo este recorrido es solo el punto de partida. A medida que avancen en su maestría, esta pregunta final es una invitación a construir, a dialogar y a encontrar una respuesta propia. Porque es en esa respuesta, única y personal, donde reside la verdadera fuerza de un educador.